Quiero dar la cordial bienvenida desde la ciudad de Quito a la doctora Albertina Navas. Ella es directora en comunicación, MBA y periodista con una trayectoria de 24 años. Ha destacado en las áreas de comunicación estratégica, marketing digital y docencia. Su enfoque es gestión de la reputación, manejo de crisis y captación de clientes. Asesorado a más de 50 organizaciones en 22 países, también ha ocupado posiciones directivas en diversas instituciones y ha contribuido como docente en 32 universidades en el mundo. Actualmente es docente y asesora en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Ibarra. Bienvenida, mi querida Albertina. Un saludo muy grande desde acá, desde la ciudad de Ibarra. Tuve el gusto de estar contigo el día martes en esta conferencia tan bonita que diste aquí en la Universidad Católica. Bienvenida. Muchísimas gracias, Paulina. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias. ¿Por qué es crucial la reputación para una empresa o una figura pública en la era digital? Esta es una pregunta clave en estos momentos porque si lo reducimos a un sentido muy pragmático, básicamente nadie compra ni nadie se relaciona con una institución en la que no confía. Entonces, la confianza es la base de todas las relaciones, ya sea comerciales o institucionales. ¿Qué entendemos entonces por reputación institucional? Podemos decir que es un concepto anclado en tres ejes. Es el reconocimiento de tus públicos claves frente a dos aspectos: el cumplimiento de los compromisos y también la satisfacción de expectativas. ¿Cómo puede una organización prepararse para manejar una crisis de reputación, la que tú nos acabas de decir que es tan importante esta parte de la, se me va ahorita, de la reputación o lo que tiene que ver con una empresa, sobre todo la credibilidad? Exacto. La crisis es un momento, un escenario de un alto nivel de incertidumbre en que el prestigio, la reputación de la institución está en juego y su operación también ha sido modificada. Por eso tenemos que estar preparados en los momentos que no son de crisis. ¿Cómo? Primero vamos creando un manual que nos va a señalar de manera adecuada qué entiende por reputación la institución. ¿Cuál es ese comité permanente de crisis, que es el que va a desarrollar un manual de crisis, unos protocolos, unos lineamientos? Y se hace un ejercicio importantísimo, que es un mapeo de riesgos reputacionales. ¿Qué significa esto? Es cruzar dos variables, que son la probabilidad de que un escenario ocurra con el nivel de impacto que ese escenario puede tener en la organización. Entonces, cuando uno está claro a qué posibles perjuicios se enfrenta, se puede ir preparando tanto desde la lógica de blindar a la institución y la marca, así como ir desarrollando narrativas, hacer un proceso de visibilidad e incluso ir entrenando a voceros, porque ciertas crisis son inevitables y llega un momento en que no las podemos evitar, sino que hay que gestionar y tenemos que estar preparados para los dos escenarios, para gestionar la crisis y para prevenir la crisis. Mi querida Albertina, como tú dices, las crisis hoy han variado, ¿no? Antes recuerdo, hace mucho tiempo, en nuestra época, decíamos siempre cuando iniciaba la comunicación, el manejo de crisis, las crisis se presentaban cuando un problema salió a los medios de comunicación. Pues hoy las herramientas han sido diferentes y las crisis están en las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia en lo que antes tenías una crisis comunicacional cuando llegaba a un medio y hoy que las crisis van a las redes sociales? Es correcto, ha cambiado muchísimo la dinámica de las crisis. Ahora vemos que las crisis tienen lapsos quizás más cortos, pero son mucho más amplificadas, es decir, mucha más gente se entera del problema por el factor de las redes sociales. Esto ocurre porque hay cuentas que filtran información incluso en una reunión. No sé si has notado que ahora hay muchas más filtraciones de datos confidenciales que ocurren en el ámbito privado, que saltan a las redes sociales porque una de las personas que estuvo en esa reunión filtró esa información a través de una red. Entonces, lo que era pequeño y se podía mantener en el ámbito de la institución, salta a una red social y empezamos a ver un fenómeno en que primero cuentas
con poder, es decir, de más de 4,000 seguidores empiezan a hablar del tema, vemos que un porcentaje importante de nuestra comunidad empieza a hablar negativamente del tema. Luego vemos que cambia el sentimiento, es decir, la actitud de la audiencia frente a nuestra cuenta institucional o frente a lo que publicamos empieza a ser crecientemente negativo. En muchos casos hay influencers que empiezan a intervenir en esta conversación pública. Pueden ser periodistas, pueden ser políticos, pueden ser ciertas celebridades. Y entonces es al revés. Antes la crisis iniciaba en un medio tradicional y se terminaba al salir de él. Ahora la crisis inicia en una red social y empeora cuando termina en un medio tradicional de alta credibilidad. Y eso finalmente deriva en que uno o varios de nuestros públicos claves estén siendo afectados. Albertina, ¿qué herramientas de comunicación son esenciales en los momentos de crisis? En crisis es muy importante una herramienta que se llama del tipo social listening o escucha digital activa. Eso significa que son herramientas que capturan a través de palabras claves todo lo que se dice sobre una empresa o sobre un tema en todos los puntos digitales. Pueden ser en redes sociales, en blogs, en portales de noticias, etcétera. Y lo que hacen es darte un gran cuadro de quién está hablando positivamente, quién está hablando negativamente, en qué red social, en qué horario del día y además qué peso o qué impacto está teniendo esa publicación, tanto en el sentimiento de la conversación, es decir, en si se pone positiva, negativa o neutro, y nos permite un mapa de influenciadores y un mapa semántico. Eso quiere decir un mapa de personas que sabemos que están contribuyendo de manera que podemos identificar si son clientes insatisfechos, si son colaboradores, si son periodistas, para poder tomar acción, y también un mapa semántico, es decir, nos dicen qué palabras usan, qué hashtags, qué cuentas intervienen, y así podemos también nosotros hacer una narrativa de contrapeso. Entonces, estas herramientas de escucha digital activa son críticas para tomar decisiones. ¿Cuáles son los errores más comunes en la gestión de crisis, Albertina? Sobre todo hablando en el tema, no dejemos un rato el área empresarial, hablemos, por ejemplo, de una figura pública, ¿no es cierto? Cuando tiene un problema, una situación, un video filtrado y todo, ¿cuál es la peor? El peor error que hablábamos de ese día contigo, decíamos, el quedarse callado y no dar una respuesta a la gente que está esperando una respuesta. Por último, una disculpa pública de lo que ha sucedido o algún problema o un inconveniente que se ha suscitado en redes sociales. Correcto. Cuando ocurre una crisis en redes sociales, tenemos 90 minutos para hacer una primera reacción. Eso significa que podamos hacer una explicación, si fuera necesario una disculpa, algo, un comunicado, algo que exprese que estamos en la gestión de esta crisis. Normalmente se sugiere el silencio estratégico solamente en casos en que ya ha habido un pronunciamiento institucional oficial y realmente la conversación se mantiene sobre un mismo tema y no hay actualizaciones. Pero el silencio estratégico nunca es una opción como primera instancia. Es decir, si hay un descontento de mi comunidad, si hay un tema negativo que está empezando a afectar la reputación del que está hablando una población cada vez más amplia en redes y fuera de redes sociales, es imperativo que esa institución salga a dar una explicación. Lo que es importante es que no se sobrereaccione, es decir, quizás no es necesario pedir una disculpa si todavía no sé qué ha pasado, si recién está en investigación, pero sí es necesario salir a decir en qué estado está la situación. Por ejemplo, digamos que hay publicaciones extrañas en una red social de una institución pública. Quizás no puedo en 90 minutos decir es un hackeo porque no lo he podido comprobar, pero lo que sí puede hacer la institución es decir lo que hasta ese momento le consta. Por ejemplo, hemos identificado publicaciones anómalas en nuestra red social, estamos en un proceso de investigación y tan pronto se identifiquen los responsables, se tomarán las acciones disciplinarias del caso. De manera que se muestra acción, respuesta, interés en aquello que está molestando a la ciudadanía. Martina, pero ¿qué tan rápido se debe actuar frente a una crisis reputacional?
En redes, como te decía, 90 minutos. Cuando nosotros estudiamos comunicación, nos decían hay que actuar en las primeras 24 horas. Eso es demasiado tarde para una crisis digital. Una crisis digital dura en promedio 90 minutos y ese es el momento en que tenemos que aprovechar para decir algo. Además, es importante que esa respuesta se dé en el mismo canal que se inició la crisis. Por ejemplo, si la crisis estalla en X, el antiguo Twitter, ahí mismo es donde tiene que estar la explicación, porque si la sacamos a otro medio, lo que estamos haciendo es quizás contaminando a otras audiencias que todavía no estaban participando de esa negatividad y hacerlas partícipes de algo de lo que no eran conscientes. Entonces, lo importante es reaccionar en 90 minutos afirmando solo aquello que me conste en esos 90 minutos y exclusivamente por los medios en que se difundió la negatividad. También en lo que tú decías ahorita en las redes sociales y sobre todo en X, hay que identificar de una manera quiénes son los trolls, quiénes me están retuiteando, quiénes están haciendo, porque también es importantísimo saber este tema para poder saber cómo se maneja este tipo de crisis. Correcto, y ahí hay que estar muy claros en quién es una cuenta troll. Una cuenta troll no es una cuenta de alguien que te odia, no es un hater. Una Ujú. cuenta troll es una cuenta que está siendo pagada para difamar a una cuenta específica, sea de una persona, de una institución o de un movimiento. Entonces, esa cuenta responde no solamente por el número de publicaciones insultantes, difamatorias y escandalosas que hace, sino por las respuestas que logra eh, de la cuenta destino a la que quiere atacar y también de gente que le apoya. Por eso es muy importante poder identificar en este espectro cuándo te está hablando una cuenta troll y cuándo es simplemente un cliente o un ciudadano insatisfecho que merece una respuesta. A un ciudadano o cliente insatisfecho, lo mejor es responder de manera asertiva, de manera oportuna y respetuosa, diciéndole que vamos a tomar una acción. Pero a una cuenta troll no se le responde. En Internet hay una máxima que dice, no alimentes a los trolls. ¿Por qué? Porque ellos buscan que tú les respondas y cobran por eso. Entonces, a una cuenta troll, una vez identificada, no hay que responderle. Así es, ¿y qué rol dentro de lo que tú nos hablas ahorita, qué rol juegan los líderes en la gestión de la reputación de una organización? Los líderes son claves porque son en muchos casos la cara visible de esa organización y entonces su reputación se asocia a la organización y la organización a su vez endosa la reputación en estos líderes. Por eso hay que tener en cuenta que no hay tal asunto como mi uso de redes sociales es personal y solamente personal. No, lo que haga una persona que representa a una institución, lo que sea que haga en redes sociales será asociado a esa institución. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Las redes sociales son espacio público, donde todo aquello que yo diga puede endosarse también a mi institución y por lo tanto hay que ser extremadamente cuidadosos en qué se dice, en lo que no se dice, en a quién se sigue. A quién se sigue es un mensaje y a quien no se sigue también es un mensaje. Entonces, hay que cuidar mucho el manejo de esas redes sociales porque de alguna manera van a visibilizar esa reputación digital que la institución también está construyendo en redes. O sea, lo que tú dices, se tiene que estar, fijarse a quién siga y a quién no siga. Es algo interesante, ¿no? Porque eso determina también qué es lo que estás haciendo por ti. De acuerdo a tu experiencia, Albertina, ¿qué es aconsejable cuando una autoridad es pública manejar su cuenta personal? Porque la mayoría de gente sabe que la persona o la autoridad no maneja directamente él su cuenta personal y la cuenta institucional o empresarial es otra. ¿Es aconsejable tener una cuenta personal cuando eres una figura pública, aunque no la manejes tú? Sí, es importante tener una cuenta personal porque de todas maneras esa persona con nombre y apellido tiene una reputación y tiene una comunidad que le sigue. Lo que es importante es que mientras esté en la función pública, delegue en la gestión de esas redes sociales a un equipo técnico.
¿Por qué? Porque las redes sociales requieren de un tratamiento muy profesional, es decir, tienen una frecuencia de publicación diaria para poder conseguir el mínimo de visibilidad y comunidad, tienen un lenguaje específico de acuerdo a su naturaleza y requieren de la generación de contenidos que muchas veces estas personas no están en la capacidad de hacer porque están muy ocupados. Entonces es necesario que deleguen esta función en un equipo de comunicación o de marketing que pueda atenderlas adecuadamente para responder a los comentarios, para alertar sobre posibles crisis, para aprovechar a favor todo el contenido a partir de la agenda pública de este personaje, de manera que su posicionamiento se vaya fortaleciendo y su narrativa también se vaya consolidando. Entonces es muy importante tenerlas, pero gestionarlas profesionalmente. Bertina, ¿y cómo se puede recuperar la confianza tras una crisis de reputación? Ahí esa es una pregunta muy importante porque siempre, siempre, siempre una crisis te deja herido. Es como tener un lastimado y queda por un tiempo la crisis mientras se va cicatrizando y poco a poco va desapareciendo. Ahí es cuando entramos en una fase que se llama de mitigación. Es decir, una vez que hubo el golpe que reputacionalmente la persona o la institución lo absorbió, ¿cómo voy recuperando aquello que fui? Aquí básicamente lo que vamos a utilizar es una herramienta de reposicionamiento y lo que llamamos política de amplificación. ¿Qué significa eso? Vamos a escoger aquellos proyectos que nos ayuden a tener una respuesta positiva de este público. Pueden ser proyectos de responsabilidad social, proyectos de alto impacto en nuestra comunidad y vamos a definir quién los va a publicar, quién los va a compartir y quién va a compartir el compartido. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de usar el algoritmo a nuestro favor y hacer que esas publicaciones negativas tengan mucha más visibilidad y tengan un ciclo de vida más largo para hacer contrapeso a esa narrativa negativa que nos afectó. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejar que la marea baje, dejar un tiempito de neutralidad para que las personas olviden un poco el tema y retomar la visibilidad luego en redes sociales definiendo qué tema voy a compartir, quién lo va a publicar y qué red me va a ayudar a amplificar ese tema en distintos canales digitales. ¿Y qué papel juega aquí la transparencia en la gestión de crisis, Albertina? La transparencia es clave porque es uno de los ejes con los que tenemos que comunicar. Ahora, no hay que ser ingenuo. Y aquí sí voy a dividir en distintos tipos de crisis. Cuando estamos hablando de una crisis corporativa o institucional, pues efectivamente hay que ser transparente en qué acciones se han tomado, con qué fin o cuál fue el daño que degeneró en la crisis. Sin embargo, sí, siempre se recomienda, si bien uno es transparente, pues tratar de contar el mejor ángulo de la historia para no perjudicar más a la persona o a la institución. Eso es natural en una lógica corporativa institucional. Sin embargo, hay otras instituciones, como puede ser la Iglesia Católica. Yo asesoro mucho a instituciones de la Iglesia Católica, donde cuando, por ejemplo, hay escándalos de comunicación por abuso sexual, ahí sí se toma la estrategia de transparencia total. Ahí se intenta, o al menos el lineamiento es no esconder nada, no escoger el mejor lado, sino tratar de contar algo estrictamente apegado a la verdad. Entonces ahí va, no es que en un caso mientas y en otro no, simplemente que dependiendo de la naturaleza de la institución, de si esta es corporativa o si esta es de otro tipo, la transparencia va a tener una lógica de contarlo desde el mejor ángulo o contarlo sin ningún filtro. Martínez, ¿cómo afecta una crisis reputacional a largo plazo a una marca, por ejemplo? Sabes que sí afecta, porque en muchos casos las crisis se vuelven recurrentes y se vuelven parte de los identificadores de una marca. Yo les contaba, por ejemplo, viví un tiempo en Centroamérica y ahí trabajaba en una universidad donde tuvimos un caso muy triste de que en una salida de campo se nos murieron 3 estudiantes.
años después, y te digo ya 7, 10 años después, cada vez que hay una conmemoración del fallecimiento, un aniversario, la fecha del accidente, en fin, se revive ese sentimiento de crisis con una negatividad quizás inferior a la de los primeros años, pero se revive el tema, se asocia a la universidad, se asocia a las personas, se asocia a su gestión. Entonces, ciertas crisis, sobre todo en temas muy graves, cuando están principalmente asociadas con temas de corrupción, se vuelven repetitivas y se vuelven cíclicas. Por esa razón es tan importante que aprovechemos las épocas en que no hay crisis para posicionar adecuadamente el nombre de la institución con todo lo positivo que hace, de manera que cuando esas crisis recurrentes vuelvan a saltar, esa institución esté blindada por su propia comunidad, porque su propia comunidad les respeta, les reconoce y comparte todos los logros de la institución. Entonces ahí viene algo muy importante que habíamos conversado contigo, es que tener un plan de crisis antes de que ocurra un problema es algo esencial e importante. Correcto, siempre decimos que la mejor crisis es la que no ocurra y la que no ocurre es porque tenemos una buena prevención. Es decir, hay crisis que son inevitables o que no se ven venir porque vienen a través de terceros, pero hay muchas otras que se pueden gestionar o se puede hacer que su impacto sea mínimo. Por eso es importante que las empresas tengan un comité de crisis permanente. Yo no pudiera pensar para qué un comité de crisis cuando no hay crisis, justamente para prevenir, porque el comité de crisis va a ser el encargado de hacer este mapa de riesgos reputacionales para saber por dónde pueden venir los tiros, para preparar a los voceros de acuerdo a las posibles crisis según su naturaleza, para tener un manual de crisis que nos indique los protocolos y lineamientos y también para que nos aporten positivamente desde cuáles son las fortalezas de posicionamiento desde las que podemos trabajar en una época no de crisis y así podamos consolidar la visibilidad de las personas o de las instituciones. En este tema, ¿cómo puede una crisis convertirse en una oportunidad para mejorar la reputación? Me encanta tu pregunta porque es la parte quizás más estratégica de la gestión de crisis. Ujú. Bueno, ¿y cómo la revierto? Por un lado, digamos, si es una crisis corporativa por un tema de servicio, siempre es una oportunidad de mostrar no solamente que se ha hecho una corrección, sino de que la empresa está comprometida con el servicio al cliente de sus consumidores. Si es una crisis institucional, es una oportunidad de mostrar los valores con los que opera la institución, por ejemplo, una universidad, y con los compromisos que tiene con la sociedad. E incluso si es una institución de gran envergadura, como decíamos la iglesia, es una oportunidad también de que se vea que las personas son imperfectas y que están totalmente dispuestas a la reeducación, a la reformación, a la prevención, a una cultura del cuidado. Entonces, siempre y cuando la crisis termine en este último paso que decíamos, que viene a ser la mitigación, el reposicionamiento y hacer el contrapeso de narrativas, si las gestionamos hasta ese punto, siempre serán una oportunidad. Albertina, ¿cómo deben las empresas gestionar la desinformación o los fake news en las situaciones de crisis que realmente se dan? Este es otro de los riesgos de los entornos digitales a los que estamos muy expuestos. La desinformación o fake news básicamente es un proceso muy complejo porque no es tan simple como noticias falsas. Pueden ser noticias falsas en contextos verdaderos, pueden ser noticias verdaderas en contextos falsos o pueden ser hechos reales sin contexto. Es decir, es cualquier forma de manipulación de uno de los elementos noticiosos para inferir o hacer que el público llegue a una conclusión no válida. Eso pasa mucho en procesos de ataque a una institución o de crisis. Es decir, que se tratan de posicionar narrativas que tienen algo de verdad, no todo de verdad, pero que lamentablemente generan mucha adhesión.
En estos procesos de desinformación sí tenemos muchas herramientas para combatir. Por un lado, tenemos las herramientas internas de la institución, es decir, nuestras direcciones de comunicación se vuelven el contrapeso, que son quienes van a tener que informar qué parte de esto que se está diciendo es falso, es medianamente falso o es verdadero, abordado desde un ángulo incorrecto. Nuestros departamentos de comunicación son los que van a posicionar el argumento oficial de la institución, un comunicado, una disculpa, una conferencia de prensa, una entrevista con los voceros. Y son también nuestros departamentos de comunicación los que a través de herramientas cada vez más sofisticadas, incluso con inteligencia artificial, van a poder detectar contenidos falsos o generados por inteligencia artificial y alertar al público de que se está posicionando una narrativa manipulada. Entonces, para combatir la desinformación hay que tener formación en capacidades y en gestión de herramientas para identificarla y hay que tener departamentos de comunicación lo suficientemente sólidos y técnicos que puedan hacer interna y externamente ese contrapeso a la narrativa. Temas muy importantes, Albertina, que tú nos has podido compartir. Pues el tiempo vuela en radio, tú sabes, y como despedida final, y como tú decías, ¿no? Que la gente tenga conciencia, las empresas, las instituciones, los funcionarios y todos, qué importante que es tener alguien de comunicación al lado que te pueda asesorar, te pueda ayudar, sobre todo en este tema de manejo de crisis tan importante en cuanto a la reputación, porque los candidatos, vamos a ver si algún rato nos podemos contactar contigo para poder conversar sobre la reputación en los candidatos, cómo manejan ellos su reputación, porque realmente es algo importantísimo y sobre todo el manejo en redes sociales, que es lo que está ahora globalizado a nivel mundial, a nivel internacional, y qué decir, ¿no? En las campañas políticas. Es correcto, sí, y creo que lo importante es que tengamos en el radar que el nuevo enfoque de la comunicación estratégica es la gestión de la reputación. Es decir, que quienes hacemos comunicación hemos dado un salto cualitativo importante y si bien todavía atendemos todo este día a día de redes sociales, de atender a los periodistas, de hacer eventos, nuestro enfoque es aportar al negocio, si es que es el ámbito corporativo, o a la misión de la institución desde la gestión de su reputación, que es el reconocimiento de sus públicos claves por su cumplimiento de compromisos. Así que creo que es importante que reposicionemos ese rol de los comunicadores en las organizaciones. Así es, queremos agradecer muchísimo a la doctora Albertina Navas, ella tiene raíces ibarreñas, ese día nos contabas, pues su abuelito, no sé quién nos puedes tú decir para que la gente que está aquí en Ibarra sepa con quién estábamos conversando, Albertina. Bueno, sí, yo soy de la familia Leoro, que seguramente los ubican. Hace un par de meses falleció mi tío, hermano de mi madre, Luis Leoro Franco, que quizás lo identifican por el nombre del Coliseo, de algunas Sí, calles, una persona muy un, importante acá. un ibarreño sí que aportó mucho. Yo soy ibarreña, como les dije, de nacimiento y de corazón, aunque me haya tocado vivir muchos años en Quito, pues estoy siempre muy relacionada con la ciudad de Ibarra. Así es, al igual que yo, Albertina, he vuelto a la ciudad blanca, como dicen, la ciudad a la que siempre se vuelve. Entonces, nuevamente, bienvenida acá a la ciudad de Ibarra. Sabemos que vas a estar más seguido por acá, así que tendremos otras oportunidades para conversar y algún momento podrás estar aquí en la radio en forma presencial. Muchísimas gracias, Albertina. Claro que sí, un gusto y muchísimos saludos a toda la comunidad ibarreña. Hemos llegado ya al final de nuestro